Shock hemodynamics. Shock is a state of restricted perfusion or blood flow to the various tissues of the body. Perfusion rate can be measured in terms of liters per minute of blood upon grams of tissue perfused. Perfusion in the body depends on three main factors. Number 1, cardiac output. Number 2, systemic vascular resistance. Number 3, oxygen concentration in the blood. Cardiac output. It is the amount of blood pumped out of the heart per minute and is proportionate to the rate of perfusion. Cardiac output is measured by the following formula. Cardiac output is equal to stroke volume multiplied by heart rate and is measured in terms of liter per minute. Stroke volume is the volume of blood pumped out of the heart with every heartbeat, while heart rate is the number of beats per minute. While heart rate can increase or decrease based on the input from the nervous system, stroke volume is dependent on the preload, which is the volume of blood in the heart at the beginning of contraction. Afterload, which is the pressure on the wall of the ventricle at the end of contraction, and contractility, which is the ability of the heart to squeeze out blood. Stroke volume can be measured as the difference between the end diastolic volume, the volume of blood in the ventricle at the beginning of a heartbeat, and the end systolic volume, or the volume of blood in the ventricle at the end of a heartbeat. Systemic vascular resistance is the total resistance offered by blood vessel walls to the flow of blood, allowing it to be pushed along the blood vessels, enabling better oxygen delivery, and as a consequence, better tissue perfusion. Resistance is largely dependent on the diameter of the blood vessels. The smaller the diameter, the more the resistance, resulting in greater tissue perfusion in the body. Oxygen concentration or oxygen saturation is the third factor on which perfusion is dependent, as greater oxygen saturation results in greater availability of oxygen to the tissues, resulting in greater perfusion. Oxygen concentration is measured by pulse oximetry or through arterial blood gas analysis. The factors that influence tissue perfusion also influence arterial blood pressure, which could also be a good indicator about the severity of shock. Mean arterial blood pressure can be measured by the following formula. Mean arterial pressure is equal to cardiac output multiplied by systemic vascular resistance plus central venous pressure. Central venous pressure, being negligible, is often omitted in making a rough estimate of the mean arterial pressure. Arterial pressure could also be calculated with a sphygmomanometer or BP apparatus using the following formula. Mean arterial pressure is equal to 2/3 of the diastolic pressure plus 1/3 of the systolic pressure. Bien, vamos a definir qué es el shock, sobre todo el shock hipovolémico. Es un síndrome de etiología multifactorial, pero que tiene en común la reducción del volumen sanguíneo, ya sea por una hipovolemia, por diarrea o por un sangrado masivo que pueda producir el volumen sanguíneo, desencadenado por una inadecuada perfusión aguda sistémica. Desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígenos a los tejidos. ¿Quiénes llevan el oxígeno? A los eritrocitos. Un aporte inadecuado o mala utilización de la escala celular lleva a una hipoxia y a una disfunción de órganos vitales determinando por una reducción del volumen sanguíneo. Esto vamos a observar que después, si no se compensa adecuadamente, va a llegar a una
a un shock irreversible, necrosis celular y muerte probablemente. Bien, dentro de la que nosotros tenemos que ver lo que acarrea el choque es la perfusión tisular. Depende de la perfusión tisular del volumen sanguíneo. Si hay un volumen sanguíneo disminuido, va a haber una hipoperfusión tisular y va a salir un marcador que es el lactato positivo. Oxígeno en la sangre por el transporte de hemoglobina. Cuando hay una disminución de sangre, va a haber una disminución del transporte de oxígeno en la sangre. También tiene que ver la función cardíaca. Si hay un problema de insuficiencia cardíaca, el tono vascular y también la perfusión tiene que ver tisular en la microvasculatura. Va a haber inclusive, cuando son shocks refractarios, trombos a nivel de la microvasculatura. Todo esto va a conllevar a que se produzca el choque. Dentro de la fisiopatología, es claramente identificable la hipovolemia, con una disminución del espacio del extracelular, con una disminución primero del volumen, una primera autocompensación que ocasiona una deshidratación isotónica e hipercalemia. Acuérdense, el potasio está a nivel intracelular, pero cuando hay una deshidratación, el potasio como manera de compensar sale al líquido extracelular. Hay un desequilibrio electrolítico. Nosotros cuando sacamos la gasometría vamos a observar que el potasio está incrementado. Hay una disfunción vascular. Por mecanismos de compensación va a haber un descenso de la presión arterial, activación del sistema simpático y se liberan varias catecolaminas y hormonas, tales como son la adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 son vasopresores y la hormona antidiurética para evitar la diuresis. Y ahí, si no compensamos inmediatamente, puede conllevar a una falla renal. Después de ello, preserva el gasto cardíaco y permite una perfusión cerebral, que es importante de los órganos, ¿no? Y la función cardíaca adecuada. Va al estado de choque, hay una funcionalidad disminuida y disminución de aporte de oxígeno a los tejidos, produciendo una hipoxia tisular. Vamos a ver, dentro de las reacciones compensatorias en el shock, hay una redistribución del flujo sanguíneo a los órganos principales, así los miembros inferiores y superiores. Ahí se nota más, de lo cual nosotros vamos a ver qué hacemos para ver el flujo sanguíneo, el flujo capilar, las alteraciones de los componentes de transporte de oxígeno, son las reacciones compensatorias y la reconstitución del volumen plasmático. Tenemos un círculo vicioso. Cuando se produce una disminución del retorno venoso al corazón, hay una disminución del volumen minuto cardíaco y descenso de la tensión arterial, produciendo una vasoconstricción periférica y sistémica, que es un signo que nosotros vamos a ver, hipoxia tisular, llegando a una insuficiencia circulatoria periférica aguda, disminuyendo el retorno venoso, disminución del volumen sanguíneo. Y esto es un círculo vicioso que nosotros debemos actuar rápidamente para que no caiga en un shock irreversible. Otra vez, para que se nos quede bien definido dentro de la fisiopatología de un shock hipovolémico, va a haber una disminución del volumen intravascular y una activación rápidamente de los barorreceptores que son en el callado aórtica y en la aurícula.
En respuestas del sistema nervioso central se va a activar la hormona antidiurética, el cortisol, y va a haber retención de agua en lo posible, ¿no? La respuesta del sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, y ahí tenemos las hormonas vasopresoras, que es la epinefrina, noradrenalina, renina, angiotensina y aldosterona, reteniendo en lo posible el sodio, agua y la vasoconstricción periférica que nosotros observamos, que es un signo importante, ver en la rótula que hay una hipoperfusión y nos indica ya una idea de qué grado de shock estamos. También la estimulación carótida y vasoconstricción periférica. Aquí observamos también en esta flujograma, dentro del shock, acá vemos por pérdidas de sangre, pérdida de plasma, pérdida de agua y electrolitos. Este es el shock hipovolémico, shock hemorrágico. Todo ello conlleva una hipovolemia, hay una disminución del retorno venoso al corazón, hipotensión arterial en forma compensatoria y hay estimulación, como hemos comentado, de vasoreceptores aórtico, de la aurícula derecha y de la arteria carótida. Aquí también observamos en el hipotálamo y aumento de la hormona antidiurética, que va a haber retención de sodio y agua, y respuesta simpático-adrenérgica, liberando las catecolaminas, como hemos comentado, para que produzca una vasoconstricción, incremento de la contractilidad cardíaca y fuerza contráctil. Eso nosotros observamos, ya es un grado del shock de la etapa 2. ¿Y qué pasa a nivel renal cuando hace una vasoconstricción? Hay una liberación de renina, angiotensina, produciendo una vasoconstricción, una liberación de aldosterona, produce también una baja de la perfusión tisular, retención de agua de sodio y metabolismo anaerobio y acidosis metabólica. Hay un momento, voy a poner tengo que marcar mi asistencia porque están pidiendo que marquemos la asistencia. A ver, un momentito, estamos ya. A ver. Vamos, ya va a ser la hora, ¿no? Sí, pero faltan 9 minutos. Ya, pero ya hemos marcado, ya, sino que a veces me olvido. Y continuamos. Acá estamos. Bien. Entonces, ya vimos este algoritmo. Y el estado de choque. Hay varios estudios que se observan y observamos acá una reducción de la perfusión tisular efectiva, daño celular irreversible y posteriormente reversible primero y posteriormente irreversible. Nosotros tenemos que trabajar inmediatamente acá para que no se produzca este daño irreversible. Alteración entre la entrega y el consumo de oxígeno, lactato mayor de 2. En las nuevas guías de sepsis, SEPSIS-TOP, entonces observamos que el lactato mayor de 2 es subsigno de shock, a pesar que la tensión arterial pueda estar 65, ¿no? Acá dice una tensión arterial menor de 90 y la tensión arterial diastólica menor de 40. Pongamos un límite que es una presión media menor de 65, que nosotros ya debemos empezar el tratamiento. Las alteraciones del choque, como hemos comentado, hay una función cardiovascular, en la función cardíaca hay una disminución de la precarga, postcarga e incremento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Si es más shock, hay disminución del retorno venoso. Bien, también hay alteraciones en el gasto cardíaco,
sistemas intrínsecos reguladores. Hemos comentado, hay una actividad simpática adrenal y hay agentes exógenos vasoactivos. Dentro de una de las que se alteran también en el shock hipovolémico es la función de la microvasculatura. En la función pre y postcapilar, la integridad endotelial capilar y la obstrucción microvascular. Cuando nosotros tenemos ya llegando al shock irreversible, va a haber problemas de coagulación y obstrucción a nivel de la microvasculatura. Ahí es donde tenemos más problemas de revertir el shock. Entonces, como es evidente, después del choque que nosotros no hemos podido controlar, llegamos a una falla orgánica múltiple y luego muerte, ¿no? Porque hay acidosis láctica, lactato incrementado y produce la muerte. Dentro de la revisión podemos encontrar fases del shock. Hay una fase de compensación, la primera fase, que es una vasoconstricción. Eventos a nivel celular producido por la ATP disminuida y disfunción y muerte celular. La fase de compensación, descompensación, hay una imposibilidad de corregir la hipoperfusión tisular y activación de la cascada inflamatoria. Nosotros en el tratamiento tenemos que evitar esta hipoperfusión tisular y activación. Una vez que se activa esta cascada inflamatoria es un poco irreversible. Llegamos a la cuarta fase, que es la fase, si bien hemos tratado esto antes, podemos llegar a la recuperación. Y si no hemos tratado la tercera fase, llegamos a un shock irreversible y la muerte. Bien, dentro de la clasificación del shock hipovolémico podemos tener por dos causas, por hemorragias y por depresión de fluidos. Dentro de las hemorragias vamos a tener internas, traumática, por ruptura de vasos, vísceras macizas, complicaciones del embarazo ectópico, el shock hemorrágico en el embarazo y alteraciones de la coagulación. Externa, pulmonares, gastrointestinales, úlceras, varices, traumatológica renal, infecciones, tumores. Y por depresión de fluidos hay pérdidas externas, vómitos, diarreas, también problemas de quemaduras, que grandes quemados son una deshidratación severa y producen shock, poliurias, diuréticos y diabetes. En estas causas externas, hoy atendí a un paciente ya en shock refractario, producida por una intoxicación alimentaria que no ha acudido inmediatamente a un hospital, a un centro de salud, que tenía vómitos y diarrea. A tal extremo, la deshidratación que llegó con una hipotensión menor de 65, refractaria a noradrena, adrena y dobutamina, porque después de hacer esa hipotensión arterial, se asoció también a un infarto agudo al miocardio. ¿Pero por qué me dirán? Porque el primero hizo una vasoconstricción y como ya hemos comentado, en el tema de infarto agudo miocardio había una placa y esa placa por la hipoperfusión, por lesión tisular, por vasoconstricción, probablemente había una ruptura y hizo un infarto extenso, ¿no? Entonces, hoy lo que atendí con un shock hipovolémico, ahora ya es un shock mixto, shock hipovolémico más un shock cardiogénico. Bien, dentro también podemos tener pérdidas internas, pancreatitis, muchas veces hay mucha pérdida de líquidos, oclusión intestinal, ascitis, edemas generalizados por quemadura. Otra más del shock hipovolémico, como hemos comentado, lo que hemos ya expuesto es hemorrágico, externo, interno y no hemorrágico por ser gastrointestinal, renal y otros, ¿no? Este cuadro es importante para ver las clases o estadios del shock hipovolémico. Fíjense, acá tenemos la clasificación del 1 al 4, pérdidas hemáticas. Por ejemplo, en la clase 1 o el estadio 1, pérdida menor del 15% de la sangre total, pérdidas hemáticas en ml, 750, menor de 700.
La frecuencia cardíaca se encuentra normal, no es un signo tan indicativo rápidamente del shock. La presión arterial puede estar normal, pero ya hemos perdido 750 ml. El llenado capilar puede estar normal, frecuencia respiratoria menos de 20 y el estado metal está apropiado, la diuresis está mayor de 30, hay buena diuresis, el reemplazo de líquidos puede ser con cristaloides. Pero acá fíjense en la fase 2, ya del 15 al 30%, con mayor pérdida hemática de 750, pero ya hay incremento, ahí ustedes tienen que observar esto. Si ya tenemos la frecuencia incrementada, ya estamos sospechando que estamos en un 30% o mayor de 750, pongamos 1 litro de pérdidas. Entonces, todavía fíjense que la presión arterial no es un indicativo en la fase temprana de un shock, sigue normal. El llenado capilar también, la frecuencia respiratoria va incrementándose y el estado mental un poco ansioso. La diuresis está un poco, ya va disminuyendo la diuresis. Ya en el estadio 3, ustedes observan con 1500 de pérdida, la presión arterial recién ya comienza a tener un efecto, ¿no? Reducido, probablemente. Y el llenado capilar, que es un signo importante que ustedes tienen que revisar al paciente, cuando es mayor de 2, hay una hipoperfusión. Bien, entonces la frecuencia respiratoria, ya hay una taquipnea, el estado mental es confuso y la diuresis ya va disminuyendo. Es importante en pacientes el manejo de shock, como lo van a comentar en el reto de fluidos, el balance diurético cada hora es importante. Entonces ya es evidente que en la fase 4 vemos claramente las pérdidas mayor de 2000. Ya todo hay un compromiso de la frecuencia cardíaca, llenado capilar, ya estamos yendo pues a un casi shock refractario. Bien, dentro del diagnóstico nosotros podemos hacer la anamnesis ya producido por traumatismo, es un shock hemorrágico, dolor abdominal, diarreas, vómitos, shock hipovolémico, reposición de líquidos, acá reposición de sangre. Los síntomas, sed, decaimiento, mareos, dolor en el sitio de la lesión. El examen físico, como ustedes han observado, es claramente que la hipotensión arterial ya se manifiesta ya en 3, ¿no? En etapa 3. Piel fría, palidez cutánea, sangrado externo, taquicardia, pulso radial débil, de acuerdo cómo va, ¿no? Desencadenando el estado de shock. Bien, entonces también podemos tener alguna reacción peritoneal en procesos de origen intraabdominal, cianosis, llenado capilar. Y lo más importante en un anciano también es observar el estado del sensorio. Muchos de los ancianos no tienen una sintomatología florida, sino ver el estado del sensorio. Ese paciente no, está confuso y ven que ya es un grado de deshidratación. Mucho que ustedes van a ver en los servicios de emergencia va a ser deshidratación por diarreas, ¿no? Vómitos, o porque los ancianos pues ya no consumen mucho líquido días y días y hacen un shock hipovolémico. Bien, dentro de los exámenes complementarios que nosotros podemos pedir es una hemoglobina, ¿no? Pues una hemoglobina. Si nosotros pedimos en una hemorragia aguda tomamos una hemoglobina, no es un signo que nos está diciendo que la hemoglobina nos va a indicar cuánto ha perdido, ¿no? Va disminuyendo si hay hemorragias, pero no es inmediato. Hay un mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces no es un indicativo adecuado. El hematocrito normal lo disminuye en hemorragias agudas, ¿no? Ahí puede ser un hematocrito normal. A veces hay una hemoconcentración, ojo, en estos pacientes. Ustedes primero tienen que hacer una evaluación clínica, hacer un examen clínico al paciente, no solamente ver laboratorios, una ayuda, porque a veces encontramos muchas de las veces hematocrito normal, pero ustedes hacen una revisión, mucosas secas o las conjuntivas están pálidas
y con un hematocrito mayor a 12, ¿no? Eso no es así. Probablemente pueda ser un hemoconcentrado. Y como hemos comentado en los servicios de urgencia y emergencia, siempre es importante el ultrasonido, ¿no? En este caso puede ser abdominal. Si se sospecha una causa intraabdominal de shock, puede aparecer sangre o líquido. Ver. Una radiografía de tórax si se sospecha un hemotórax, viendo otro tipo de shock. Y la gasometría tan importante es alcalosis respiratoria o una hiperventilación compensatoria. Si hay una acidosis metabólica con lactato incrementado, nosotros podemos ya decir que este paciente está ingresando a shock y tenemos que evitar que llegue a un shock ya refractario. Finalmente, como estábamos comentando, acidosis mixta con hipercapnia y hipoxemia. Bueno, la laparoscopía y la laparotomía son indicaciones si el ultrasonido no es concluyente. Esto nosotros podemos hacer cuando sospechamos un trauma abdominal cerrado. Bien, hay varios estudios que han salido en el Critical Care del 2010, donde como una manera de predictor de la mortalidad en el shock, observamos un lactato mayor de 5 milimoles más una acidosis, un pH mayor de 7.35, más un déficit de base mayor de 6. Todo sumado nos indica la posibilidad que se incremente la mortalidad de un 80%. Entonces, no se olviden tomar lactato y un AGA, ¿no? Para ver en dónde vamos en el tratamiento. La mortalidad se incrementa un 80%, mayor de 5. Bien, ya vamos a comentar en la próxima charla las estrategias de la resucitación, ¿no? Entonces, la meta de la resucitación de los pacientes con shock hipovolémico es corregir la hipovolemia, mejorar el gasto cardíaco y mejorar lo más importante, la entrega de oxígeno a los tejidos. Hemos dicho cuando hay disminución de la volemia, ya sea por deshidratación o pérdida sanguínea, estamos perdiendo, hay incremento de acidosis láctica y por la cual va a haber difícil oxigenación de los tejidos, necrosis de los tejidos. El diagnóstico de la causa motiva el shock esencial para su tratamiento adecuado. Tenemos que ver cuál es el que motivó, si fue una diarrea, una infección intestinal, vómitos o una peritonitis, o un trauma que pueda ser un hemotórax o alguna hemorragia interna. Es básico restaurar la perfusión celular y mantener el consumo del oxígeno tisular. ¿Cuáles son las medidas generales? Reposo horizontal en tren de Leumbura al 10%. Podemos hacer esta maniobra para optimizar la oxigenación de los tejidos a nivel principal cardíaco cerebral, ¿no? Vía aérea permeable, mejora la oxigenación. Si hay una desaturación, estos pacientes van a desaturar si estamos en un shock. Podemos adecuar, como ya hemos hecho en la anterior clase, el tipo de oxigenación si no estamos con menos de 8, si no es una paciente crítico, podemos darle cánula. Si es paciente crítico, ya hasta tenemos de conocimiento que tenemos que dar a máscara de Venturi, oxigenación de alto flujo, ¿no? Bien. Como hemos comentado, medición de la saturación de la hemoglobina por oximetría de pulso para observar cómo está la oxigenación. Eso ya de acuerdo, como hemos comentado, de acuerdo al requerimiento del paciente si es crítico o no. Monitorizamos la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, el estado neurológico importante. Todo paciente con shock tiene que poner su sonda para verificar el horario, la diuresis, si va disminuyendo o no, si está haciendo una falla renal. Y usualmente si no tratamos bien va a ir a hemodiálisis. Pero si hay una hipotensión arterial, difícilmente va a tener que ir a diálisis porque se requiere una presión mínima adecuada para que puedan funcionar las máquinas dializadoras, ¿no? Observamos la inspección de la piel y búsqueda de heridas externas con signos de hemorragia y control de estas. Es importante la inspección de la piel. Vamos a ver, la perfusión capilar a nivel de los dedos y a nivel de la rótula que va a haber
signos de bivices reticulares que nos indican que hay una hipoperfusión y eso es grave. El acceso intravenoso adecuado, usar las medidas rápidas de 1 a 2 vías periféricas, no necesariamente un catéter venoso central. Acuérdense que las vías periféricas cortas son más rápidas para el abordaje de líquidos intravenosos. Y repetimos, ¿no? Sondaje vesical y medir la diuresis oral. Bien, la sonda de Levine abierta al frasco, medir la presión venosa central y tener en cuenta que baja indicada la necesidad de administración de volumen, valor normal de 8 a 12. Ese es un valor que han tomado de la presión venosa central a priori. Hay algunos libros que lo dicen, pero lo normal en el ser humano, la presión venosa central es de 0 a 5. Si nosotros tenemos 8 a 12, todavía estamos, entre comillas, bien. Pero lo normal, como estábamos comentando, nuestra presión venosa central es 0 a 5. Pero si tenemos 5, podemos dar retos de fluidos. ¿Ya? La PVC que persiste bajo descenso sugiere una persistencia de pérdida de sangre. Baja la temperatura con antipiréticos y el paciente presenta fiebre. Bien, las medidas específicas, si el paciente no mejora la oxigenación, vamos a dar algunos puntos generales, la oxigenoterapia y presentación de dificultad respiratoria y depresión respiratoria. Estos pacientes que están ya graves con hipoperfusión, trastorno del sensorio, Glasgow menos de 8, empezamos a hacer la intubación, como hemos comentado, de intubación para ventilación mecánica, menos de 8, ¿no? Corrección de alteraciones del equilibrio ácido-base. Estos pacientes primero pueden hacer una alcalosis respiratoria y luego hacen una acidosis metabólica, una descompensación con potasio incrementado. Si la acidosis metabólica tiene un pH menor de 7.2, recién debemos utilizar bicarbonato. Eso lo vamos a ver en las clases de gases y acidosis metabólica, ¿no? Entonces, no desesperarnos para manejar si un pH está a 7.30, no necesita bicarbonato. Menor de 7.2 es lo indicado y en pacientes con acidosis metabólica producido por diabetes cetoacidosis o estado hipermolar no cetósico, podemos tener un pH menor de 6.9 que recién podemos dar el bicarbonato. Entonces, vemos la reposición de volemia, la clase 1 y clase 3, reanimar con soluciones cristaloides, es importante, ya hay una guerra entre cristaloides y coloides, ganó los cristaloides, pero podemos utilizar también lactato de Ringer, porque a veces dando puro cristaloides podemos incrementar el cloro, un ácido hiperclorémicos, ¿no? Bien, entonces la clase 3 y 4, reanimar con soluciones cristaloides y iniciar la transfusión sanguínea. Es el shock inicial, hemos comentado toda esta cascada que se va a iniciar. ¿Y cuáles son las causas del shock hipovolémico? La hipovolemia absoluta, son pérdidas sanguíneas, tanto externas como traumatismo, internas viscerales tisurales, pérdida de plasma, grandes quemados, aplastamiento sin solución de continuidad, peritonitis. Y esto es más importante, la deshidratación aguda en infantes, en niños hay muchos de los casos, gastroenteritis aguda, intoxicaciones, en adultos también tóxica, infección alimentaria, lo que hemos comentado del paciente, sudoración, hipertermias y shock anafiláctico. La hipovolemia relativa, pues anestesia raquídea, insuficiencia suprarrenal y respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS que conocemos. Y dentro del shock hemorrágico, trauma, sutura grande, heridas penetrantes, adoma, hemorragia gastrointestinal. Muchos de los casos que ustedes van a ver es por úlceras gástricas o varices esofágicas, ¿no? Dentro del tema pulmonar en shock hemorrágico hay una embolia pulmonar, cáncer de pulmón, más usual la tuberculosis. Y dentro que más van a observar en emergencias es el tema ginecológico y obstétrico,
embarazo ectópico, placenta previa, ¿no? Abrupto placentae. Bueno, hay otros que también se observan, que son las rupturas de aneurisma o coagulopatías. Dentro de la fisiopatología, ahora solamente abarcándonos en el shock hemorrágico, también que tiene que ver también el shock hipovolémico, hay fases, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3 y 4. La primera fase es de compensación, la vasoconstricción o anoxia isquémica, de estrechamiento arteriolar, cierre del esfínter pre y postcapilar, apertura del shunt arteriovenoso, produce una disminución de la presión hidrostática capilar. En la fase 2, lo más importante es el metabolismo celular pasa de aerobio a anaerobio. Comienza la acumulación de ácido láctico y potasio en el espacio intersticial. Y en la fase 3, el más importante que nosotros podemos observar es la coagulación intravascular. Hay problemas de la coagulación con consumo de factores de coagulación y liberación de enzimas líticas que conllevan a una autólisis. En la fase 4 ya es un shock irreversible, se secretan fibrinolicinas que conllevan a la necrosis con falla orgánica en relación a la extensión del proceso y posiblemente la muerte si no hemos obrado bien en el tratamiento. Eso ya hemos observado, también se observa la clasificación en el shock hemorrágico, es la misma cosa que hemos visto en la anterior lámina. Y dentro del shock vemos algunas características diferenciales de los diferentes tipos de shock, del shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo, como es y obstructivo. Lo que estamos hablando, el flujo capilar está disminuido, volumen minuto cardíaco también está disminuido, presión capilar pulmonar disminuida y la constricción arteriolar y arterial está incrementado. Hay una vasoconstricción, capacitancia venosa disminuida, volúmenes ventriculares disminuidos. Ejemplo, pérdida de sangre o fluido. Este es importante, nosotros podemos ver con algunos monitores como es el Swan-Ganz, el Bilileo u otros equipos que nos puedan indicar todo el tema de cómo va la resistencia vascular, el gasto cardíaco. Bien, las características clínicas del tipo de shock, estamos observando que nos toca ver el hipovolémico, el gasto cardíaco está disminuido, pulso débil, piel fría y el llenado capilar lento. Ruidos cardíacos débiles, temperatura baja, ingurgitación, no va a haber ingurgitación. Si hay ingurgitación yugular, puede ser inmediatamente pensar en un shock cardiogénico. Ya hemos comentado del cuadro clínico y hemos visto lo más importante de acá es las livideces por vasoconstricción, que eso lo vamos a observar, ¿sí? Parte de la hipotensión arterial, pulso fino rápido, descenso de la presión venosa central. Todo eso le a lo que hemos comentado, la cianosis, astenia, oliguria, que es un signo importante que nosotros tenemos que observar. Y este es un signo que las livideces que vamos a ver en la rótula, ver para observar, algunos de ustedes habrán observado que hay livideces y el signo de un shock importante. Bien, vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Y hay objetivos de resucitación en el shock hemorrágico. Bueno, tenemos que ver el laboratorio. Hemos visto que en la hemorragia digestiva es igual a un shock hemorrágico mayor de 7, pero siempre considerando el estado clínico del paciente. Si tenemos hipotensión, como hemos comentado, y tenemos una hemoglobina de 8 o tiene falla cardíaca, te podemos llevar hasta 9 de hemoglobina, ¿no? Déficit de base, hemos comentado, menor de 5, lactato, este es mayor de 2, que podemos observar en los shock. Bien.
shock hemorrágico, vamos a verlo más adelante. Bien, dentro de los tratamientos que podemos hacer en el shock hipovolémico, en el grado 1, la reposición puede ser por vía oral, que hemos dicho, menor de 750, podemos darle líquidos orales si es líquido, si es hipovolémico. Grado 2, cristaloides y coloides. Hemos comentado, esta es una revisión muy antigüita, todavía cristaloides, ¿sí? Porque los coloides pueden conllevar a unas reacciones adversas, lo que tenemos, y es más caro. Coloides es mucho más barato y más accesible, podemos dar. Pero acá hay una condición, si los pacientes, por ejemplo, por quemaduras, podemos dar Rinker lactato, viendo, ¿no?, qué tipo de patología podemos tener. Dentro del grado 3, cristaloides, coloides, transfusión compatible. Y grado 4, cristaloides, coloides, transfusión. Transfusión del grado 3 y grado 4. Bien, la resucitación, ya entrando más o menos, ya abordando el tratamiento en el shock, constituye una emergencia, requiere una reanimación urgente, incluso antes del diagnóstico, pero ordenada. Entonces, eso no quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a ver una presión arterial que está mayor de 65, pero un lactato que está en 3 o 4. Si vemos un lactato de 3 o 4, ese paciente está ingresando a shock, inmediatamente tenemos que actuar. La ventilación, vía aérea permeable, ventilar el FiO2, infusión de electrolitos, coloide sangre, mejora la función de la bomba, taquicardia y bradicardia. Todavía es una publicación antigua, pero se sigue esos pasos hasta el momento actual. Recomendaciones para la reposición de líquidos. Podemos hacer una infusión de 600 ml de cristaloides o 200 ml de coloides. Entonces, los números son un poco controversiales, unos dicen más, otros dicen menos, durante 10 minutos. Cambios relativos en la presión venosa central, en la perfusión. ¿No? La PVC aumenta menor de 2, hay una regla para dar los coloides o los cristaloides, mejor dicho, de acuerdo a la PVC. ¿Ves? Tomando como una regla de 5, ¿no? Menor disminuye la velocidad de infusión si tenemos una PVC de 5. Bien. Tenemos varios tipos de infusiones que podemos dar. Acá observamos suero salino como cristaloides, Rinker lactato. Y esto ya nos van a comentar en el tema de la infusión. Vamos viendo solo. Y es importante, bueno, un monitoreo que apareció en el Critical Care del 2001, que hasta ahorita todavía, pero algunas cosas ya han salido en desuso, pero podemos regirnos, no es actualizado exactamente, pero nos da una idea que cómo podemos obrar ante la reposición de fluidos, ¿sí? Acá el objetivo, si la presión venosa está a menos de 8, cristaloides, coloides. Como hemos comentado en un principio de empezar la exposición, nuestra PVC es normal de 0 hasta 5, ¿sí? Entonces, este es un manejo un poco antiguo que algunos lo toman todavía. Bien, shock irreversible. Si no se corrige, las posibilidades de sobrevivir se disminuyen drásticamente hasta ser irreversible. La resucitación se vuelve muy difícil. Generalmente el paciente desarrolla un fallo multisistémico y fallece. Es importante que ustedes reconozcan el shock con la exposición que hemos comentado y obren inmediatamente la resucitación de fluidos, si no vamos a llegar a un shock irreversible. Y ese shock irreversible se transforma en falla orgánica múltiple, con falla renal, falla respiratoria, falla cerebral, falla circulatoria. Entonces, ese paciente, altas chances de mortalidad. Bueno, de acuerdo a la respuesta del volumen, nosotros podemos tener gran aumento de la congestión pulmonar si damos gran cantidad de volumen, o poco incremento en el gasto cardíaco, gran incremento en el gasto cardíaco, poco aumento de la congestión pulmonar.
tenemos que dar el volumen de líquidos de acuerdo a los parámetros que podemos observar. Tenemos varias armas para ver si estamos reponiendo o no y si falta volumen o no en un paciente con shock hipovolémico. La respuesta se ve si tenemos bastante cantidad de volumen que hemos mencionado. Lo que tenemos que observar es crépitos. Pero antes de nosotros observar los crépitos pulmonares, eso ya nos indica que ya hay agua en los pulmones. Pero podemos tener una arma que es una ecografía pulmonar y podemos ver antes que podemos escuchar con el estetoscopio los crépitos y ver que ya estamos sobrepasando, ¿no?, los volúmenes. Otros son los vasos sanguíneos y el corazón. Bien, ¿cómo diagnosticamos en nuestra emergencia con shock? Tenemos varios parámetros, cómo va la respuesta al volumen. ¿Cuándo podemos hacer? Uno es la ventilación mecánica y otro es del pulso, ¿no? Tenemos el pulso arterial, ¿cómo va? Si hay una disociación, una irregularidad en el pulso, disminuido el mayor pico de máximo con el menor se miden, mayor de 10 a 15, si hay una diferencia, ese paciente es respondedor a volumen. También tenemos el flujo y también podemos ver las venas, tanto en la parte infrahepática, ver si hay represión de volumen o no. Que eso nosotros podemos hacer, la última, con la ecografía. Tenemos los parámetros de respuesta al volumen que nos van a explicar posteriormente. Primero, un ecocardiograma dinámico. Tenemos que hacer pruebas dinámicas para ver si es respondedor o no en un shock hipovolémico. Entonces, una primera que nosotros hacemos es elevación pasiva de las piernas. Las piernas tenemos unos 300 cc de sangre a nivel de las piernas. Una vez elevado, todo eso va a una represión de volumen hacia el corazón. Entonces, si nosotros observamos una variabilidad de pulso, podemos decir que ese paciente es respondedor. Y si no encontramos que ha variado, el paciente está repleto de volumen. Otro es el aumento del CO2, variabilidad de la presión de pulso, lo que estábamos comentando antes, variabilidad del volumen sistólico. También en ultrasonido vemos el estado venoso y el pulmón. Para que tengan una idea, ahí tenemos varias armas para ver cómo vamos a hacer la represión de volumen. Dentro de ello también podemos echar de mano a la ecocardiografía para ver cómo está. Es importante en todas las emergencias observar el corazón. Si vemos un corazón normal, vemos una contractibilidad normal, entonces este paciente puede darse volumen, va a responder, ¿no? De acuerdo, hay varias apreciaciones del engrosamiento y aproximaciones del engrosamiento en cuanto a la función ventricular del corazón. ¿Qué es importante? Si el corazón no está funcionando bien, no va a ser buen respondedor a volumen. Si está funcionando bien y falta volumen, va a responder. Otra es la insonación venosa que nosotros por medio de la ecografía podemos hacer en la yugular interna. Si acá observamos en la figura B que hay todavía un espacio para reprimir el volumen, nosotros presionamos con el transductor y podemos que quede una muesca, puede ser, y observamos que falta todavía volumen. Acá no, acá está repleto, rechoncho, entonces no necesitaría volumen. Otra de los más importantes que nosotros observamos es la vena cava inferior y ver, igual que la anterior. Entonces, si hacemos una compresión, esto es reprimible, entonces este paciente falta volumen y aquí no. Entonces, eso nos indica estamos yendo bien en la reposición de fluido. Hay varias fórmulas de la variabilidad venosa, eso ya es con cuidados intensivos, para ver la colapsabilidad y la distensibilidad, que esto es más importante si es mayor al 12%, hecho por esta fórmula, pues también nos indica que es respondedor de fluidos. También, como hemos mencionado, para que tengan conocimiento, como hemos comentado, PVC menor a 5 en interrogantes, ¿no? Y ahí
Hay un tema sobre eso que ya hemos visto. Tenemos que hacer un mini retos, ser un poco precavidos haciendo los retos. Y lo que le estaba comentando, acá es un amigo de México, es intensivista, una exposición que sacó esta lámina y vemos sobre la respuesta a volumen de elevación pasiva de piernas presente y aumento del gasto cardíaco mayor al 10%. Como hemos comentado, acá vemos en 45 grados la cabecera del paciente. Ya ponemos al revés, ponemos a 45 poniendo el pie en alto. Como hemos comentado, la cantidad de volumen de sangre es de 300 ml, que va a ir hacia las partes importantes. Y observamos en el monitor, que vemos acá es un vigileo, me parece, ¿sí? Vigileo, donde hay una variabilidad, hay un incremento del gasto cardíaco. Este paciente es respondedor. Si hacemos esta operación y no hay variabilidad en el monitor, ese paciente está repletado de volumen. Entonces, tenemos varias armas, hemos dicho también del gasto cardíaco, midiendo por Doppler el área del ventrículo izquierdo, la tensión. Y a veces no podemos hacer con el equipo del vigileo y haciendo esa maniobra de incremento de levantamiento a 45 grados de la pierna, vemos un aumento del CO2 expirado mayor del 5 o 2 milímetros de mercurio. Este paciente sí responde. Entonces tenemos varias armas que nos indiquen que sí es respondedor o no. Tenemos también el pulso carotídeo para que ustedes... Y lo que sí podemos hacer en las unidades de emergencia es respondedor del volumen por llenado capilar. Menor del 25% de llenado capilar con 500 cc que ustedes pueden infundir de cristaloides. Vamos a ver haciendo esta maniobra. Ver, ¿no? Si él va disminuyendo, o sea, cuando un paciente está en shock es mayor de 2 segundos del llenado capilar. Si ese paciente, por ejemplo, hemos tenido un paciente, hacemos el llenado capilar, la prueba, y es mayor de 5, hacemos un reto de 500, disminuye a 3 o a 2, es respondedor de volumen. Bien. En esta revisión del Critical Care dice, vamos por partes, vamos poco a poco en estos pacientes de hacer el mini reto de 13 ml por kilogramo peso. Por ejemplo, si un paciente tiene 70 kilos, 7 por 3, 21, 210 ml, podemos hacer un mini reto. Tener cuidado sobre todo en pacientes que sospechan que tenga un problema cardíaco. Podemos dar una carga de volumen de 8 ml por kilogramo peso, según sepsis, que estamos en 30 ml por kilogramo peso, pero en jóvenes que no tengan patología. Bien, para que conozcan onda de pletismografía en el monitor, esto se realiza cuando nosotros tenemos la presión por una línea arterial. Vemos la diferencia de la presión máxima, de la presión mínima, disminuyendo, vemos de 10 a 15, podemos indicar que puede ser respondedor de volumen. Bien, hemos observado cómo podemos ayudarnos en las reposiciones de volumen con diferentes signos y equipos que podemos tener a la mano. ¿Cómo damos el volumen en estos pacientes? Podemos hacer una solución de Harman o Ringer-Lactato, que es lo usual que debemos utilizar en los hospitales, ¿no? Solución sanguínea puede incrementar una falla renal aguda, que se ha hecho estudios, y también como se observa cuando damos mucha solución salina, una acidosis hiperclorémica. Como ya saben, no soluciones glucosadas. Hay mayor fuga capilar, un edema cerebral y eso lo va a llevar a la muerte rápidamente. No soluciones glucosadas, no coloides sintéticos. Entonces nos quedamos con dos.
soluciones salinas, soluciones Harman o Ringer lactato y solución salina. Otra que estábamos pasándonos de la evaluación si tolera el volumen o no es la ecografía. El tema de la ecografía es importante, como hemos comentado en la emergencia y en todas las especialidades, incluso los reumatólogos, dermatólogos ya utilizan la ecografía de acuerdo a su especialidad. Pero en emergencia, en este tema que nos toca hablar, vemos acá el patrón A, que es una línea horizontal, y la patrón B, las líneas ahí verticales, horizontales, mejor dicho, verticales, que son patrón B, las líneas. Vemos que esos se llaman el signo de la cometa que observamos. Si hay bastante cantidad de esto, ya estamos viendo que esto es un paciente con edema pulmonar, como hemos comentado en la anterior clase. Entonces ya está repleto de volumen. Antes que ustedes puedan escuchar con el estetoscopio los crépitos. ¿Sí? Entonces podemos ya evitar la recarga de hídrica. Bien, para que ustedes conozcan también nos ayuda la onda de pletismografía que tenemos en el monitor. Vemos diferentes ondas de vasoconstricción, una onda grande, normalmente es una M mellada, y de acuerdo a la vasodilatación nosotros vemos estas formas de onda y vemos que realmente sí está con aumento de incremento del volumen o disminución del volumen. Ya hemos dicho, las ventanas clínicas que tenemos en el estado de choque es una ventana neurológica, alteraciones del sensorio, la ventana cutánea, que vamos a llegar a ese punto, ya hemos dicho uno del llenado capilar, de las bibices, y la ventana renal, si ese paciente está haciendo falla renal. Este es menor de 0.5 ml por kilogramo hora, sacar cada hora para ver cómo está el funcionamiento renal. Si no, este paciente, si no funciona el riñón, probablemente llega a hemodiálisis. Este es lo que yo quería mostrarles, que ustedes lo pueden hacer en el servicio de emergencia. Vemos la rótula, vemos acá como una equimosis, eso es por bibices reticulares. Vemos si es mayor de 40% al 70%, de acuerdo a la cantidad. Si es mayor de 6 horas, mayor mortalidad. Ustedes destapen nomás y vean la rótula cómo está. Ustedes van a observar y van a tener una idea de qué grado de shock estamos. Si está abarcando mayor del 70%, tenemos alta mortalidad. Entonces, ahí tienen que obrar muy rápidamente. Está ya entrando un shock irreversible. Como hemos comentado antes del shock, siempre observar el lactato. Ya antes de ver, mejor dicho, la presión arterial baja, ver el... Bien, en el monitoreo hemodinámico nos dice el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica y el índice de choque modificado que nosotros vemos en el monitor hemodinámico. Por cierto, antes nosotros utilizamos el Swan-Ganz para ver el monitor de la respuesta, resistencia vascular, gasto cardíaco, pero ahora actualmente son menos invasivos, ¿no? Tenemos otras armas, como el vigileo, que es por termorregulación. Otra arma también tenemos la saturación venosa central. Si permanece menos del 70%, predice mal pronóstico. Ya, es importante. Nosotros en el AGA hacemos una gasometría venosa y vemos. Delta de CO2, tenemos varias armas, nos dice la respuesta de volumen. Y en conclusión, para terminar, el shock es una falta de oxígeno a nivel celular por falta de volumen, ¿no? Intravascular. La perfusión tiene amplias variaciones regionales. En un alto porcentaje hay una hipoperfusión oculta. Bueno, es oculta que nosotros no observamos en la categoría que hemos observado del 1 al 4. Ya en el 3, 4 se hace manifiesto. Es una emergencia. Por supuesto que es una emergencia. De acuerdo a ustedes que estén capacitados, van a salvar vidas. Si se retrasa, pues van a llegar a un shock irreversible y falla orgánica
múltiple y la muerte. La solución fisiológica es la primera línea, así que ya está claro. Hay que monitorear la oxigenación y la perfusión. Hay que monitorear la perfusión a nivel regional. El punto final es la ausencia de la hipoperfusión oculta. Tenemos que obrar rápidamente y terminar, revertir el show. Bien, creo que tenemos ahora otra exposición. Ya en las prácticas vamos a ahondar un poco más. Tenemos muchos pacientes que hemos visto y vamos a ahondar este tema. ¿Quién le toca exponer? Tenemos 7:38, 17:38. Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta ocasión, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer o abarcar el tema de lo que es fluidoterapia. Siguiente, por favor. Bueno, la fluidoterapia es utilizada ampliamente en lo que viene a ser medicina de urgencias y emergencias, básicamente, pero es importante en diferentes medidas terapéuticas. Aparte, ¿no? Su objetivo primordial viene a ser corregir la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado, habitualmente en pacientes críticos, pero bueno, por medio de los líquidos corporales que se van a administrar por medio intravenosa, ¿no? Ya sean líquidos y electrolitos. Los principales principios generales de la fluidoterapia viene a ser la reposición, ¿no? De la pérdida de volumen a las personas, ¿no? Para mantenerlas constantes, ¿no? Para que estén sanas. No existe ni un protocolo de fluido de terapia para cada cuadro clínico, sino se va a individualizar a la función de déficit de cálculos y situaciones especiales. Depende de la patología del paciente. El papel fundamental de los riñones es mantener el volumen circulante efectivo, la osmolaridad plasmática, la homeostasis electrolítica. Vamos a poseer dos grupos que más adelante mis compañeros van a explicar sobre soluciones intravenosas, cristaloides y los coloides. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiología del medio interno, en cuanto a la distribución, vamos a ver del agua en el organismo que aproximadamente no hay 600 miligramos por kilo con variaciones en diferentes personas debido a la edad y que van disminuyendo de acuerdo a la edad y a la disminución en cuanto al tejido adiposo. En un varón adulto vamos a ver que está compuesto por el 60%, en una mujer del 50 al 55% y un recién nacido que va a abarcar casi el 80 al 90% de la composición de agua en su cuerpo. Y en un anciano, como no poco con la edad vamos disminuyendo el porcentaje de agua, en el anciano vamos a ver encontrar de un 40-45%, ¿no? Bueno, en un breve ejemplo que un paciente, digamos, de 70 kilos, alrededor vamos a contener, ¿no? El 60% todo compuesto de agua. Ya, entonces el 70 kilos por los 6 litros que normalmente tenemos de agua, son 42 litros. Lo que vamos a obtener es, lo vamos a dividir en dos compartimentos, que vamos a encontrar el líquido extracelular y el líquido intracelular, que el líquido intracelular lo vamos a tener mayor porcentaje, ¿no? Con 28 litros y el extracelular con 14 litros, siempre tomando en cuenta los 2/3 intracelulares y el 1/3 extracelular. Y para el líquido extracelular también vamos a tener en cuenta el 1/3 y 2/3. El líquido intersticial va a ser mayor, en el caso de esa persona de 70 kilos con 11 litros y el líquido plasmático 3 litros, ¿no? Las pérdidas de agua va a deberse mucho en relación a lo que es el sodio, ya que un aumento en el suero y la osmolaridad va a resultar esa estimulación de la sed y por lo tanto el aumento de la liberación de la hormona antidiurética. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al balance de agua, en una persona normal, ¿no? Sana, para que esté relativamente proporcional, ¿no? O sea, no sea patológico, debe estar directamente proporcional entre lo que sea ingresos y egresos de agua. Entre los ingresos vamos a tener, ¿no? Lo que ingresamos por la vía oral, líquidos orales, dieta, ¿no?
En cuanto a la vía parenteral, ya sea por endovenosas o intramusculares. También ingresos vamos a tener lo que es la sangre y el agua de oxidación. En cuanto a los egresos, bueno, tenemos pérdidas sensibles y insensibles, que en las pérdidas sensibles vamos a ver la orina, los vómitos, las heces, y las pérdidas insensibles por medio que es de la evaporación de la piel y el tracto respiratorio. También drenaje, succión o sonda nasográfica, nasográfica y apósitos. Siguiente, por favor. Bueno, en el que el equilibrio del sodio, la ingesta y la excreción urinaria va a estar básicamente en lo que va a estar la relación del sodio, que está estrechamente equilibrado. En cuanto al ingreso y la excreción, bueno, el ingreso, un ejemplo, ¿no? 155.000 equivalentes por 24 horas y va a estar relacionado a una persona sana, y la excreción debe estar en lo que es la vía renal. La excreción de sodio urinario es de 150.000 equivalentes en 24 horas. Y otras como las heces y el sudor, que las heces no es a 100 mililitros y el sudor 100 también 1 a 2 litros, entonces 2.5, sumando 2.5 mil equivalentes por 24 horas, lo que da este equilibrio, ¿no? Del balance de hidroestético. En cuanto a la concentración plasmática de iones, tenemos que tener en cuenta los que son cationes y aniones, ¿no? Como importante, el catión es como el sodio, potasio y sus valores normales, ¿no? Que viene a estar dado, ¿no? El sodio 135 145, el potasio de 3.55 milicavalentes por litro, ¿no? El calcio también 4.5 a 5.3 y magnesio 1.5 a 2 milicavalentes por litro. En cuanto a los aniones, también tener en cuenta los cloruros 98 a 106 milicavalentes por litro, bicarbonato de 24 a 28 milicavalentes por litro, y fosfato y sulfato 2.5 milicavalentes por litro, y proteínas de 3 a 6 milicavalentes por litro. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tema de la fluidoterapia para la monitorización del paciente, básicamente es predecir la capacidad de respuesta a los líquidos. Vamos a tener las pruebas estáticas y dinámicas. En cuanto a las pruebas estáticas, va a estimar lo que viene a ser la precarga por medio de la presión venosa central. Bueno, como ya lo comentó el doctor, ¿no? De 0 a 5 milímetros de mercurio, la presión de enclavamiento pulmonar, la ecocardiografía. En cuanto a las pruebas dinámicas, tenemos bueno, se va a dar por esto por medio de los cambios de gasto cardíaco, ¿no? Y tenemos las maniobras del tren del Lembour, que, bueno, es como vemos en la imagen inferior, la elevación pasiva de estas piernas y, bueno, la cabeza, ¿no? Inclinando, echada hacia abajo, ¿no? O arriba. En cuanto a las respiraciones con presión positiva durante la ventilación mecánica y también la variabilidad de presión de pulso. Bueno, en cuanto a para guiarnos en las recomendaciones, la reposición de fluidos se basa en cambios de la presión venosa central. Bueno, si esta se va a encontrar menor a 3 milímetros de mercurio, lo que tenemos que tomar en cuenta es la continua de la perfusión, ¿no? Si se encuentra de 3 a 5 mililitros de mercurio, vamos a tener que interrumpir la perfusión y vamos a reevaluar a los 10 minutos. En cuanto, si es mayor a 5 mililitros de mercurio, vamos a tener que detener esa perfusión, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otros puntos para tener en cuenta en lo que viene a ser la monitorización. Debemos tener en cuenta los signos clínicos del paciente, ¿no? La diuresis, la frecuencia cardíaca, signos vitales, ¿no? Presión arterial, respiratoria, temperatura y el estado de alerta. Y así, ¿no? Vamos a tener en 2 casos si le está con exceso de volumen o le falta, no, volumen. En cuanto a laboratorial, tenemos que tener en cuenta lo que es la concentración plasmática de glucosa, urea, creatinina, ¿no? En caso sea una enfermedad renal, ¿no? Sodio, potasio, cloro, trastorno hidroelectrolítico, gasometría arterial, la relación de nitrógeno ureico, creatinina, la osmolaridad plasmática, y también algo muy importante viene a ser los iones séricos y la osmolaridad, ¿no? Ya mencionado. En cuanto a la monitorización invasiva, bueno, muy importante la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento. También tenemos en el cuadro inferior parámetros en el cual debemos intervenir, ¿no?
En cuanto a la presión venosa central, que se encuentra a 8 o de 12 centímetros de agua, debemos usar, ¿no? Las intervenciones que se debe hacer es el uso temprano de una ventilación mecánica. En cuanto a medir la presión arterial, y si se encuentra de 65 a 90 milímetros de mercurio, debemos tratar con promedio de fluidos, ¿no? En cuanto a la saturación mixta de oxígeno, si se encuentra en el 70%, debemos usar unos agentes vasoactivos. En cuanto a la saturación de la vena cava superior del oxígeno, si se encuentra en el 65%, bueno, debemos intervenir con una noradrenalina. En cuanto a la producción de orina, si es mayor a 0.5 milímetros por kilo por hora, debemos intervenir con dobutamina. En cuanto al hematocrito, si se encuentra mayor al 30%, debemos transfundir, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los signos clínicos de hipovolemia, ¿no? Esos casos de a falta de volumen o ya está en exceso de volumen, en hipovolemia podemos ver los signos clásicos como hipotensión, oliguria, taquicardia, sequedad de piel y mucosas, o pliegue cutáneo positivo, ausencia o debilidad de pulsos distales, respiración rápida, disminución o ausencia de gasto urinario. En cuanto a la hipervolemia, ingurgitación yugular, la disnea, decapitantes basales, como edema agudo de pulmón, la aparición del tercer ruido cardíaco, tanto edemas también como periférico a nivel sacro y ascitis y a nivel también pretibial. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones de fluidoterapia, son aquellas situaciones en las que existe una severa alteración de la volemia o el equilibrio hidroelectrolítico o ambos, ya que vamos a requerir de esa actuación, la actuación urgente, ¿no? Vamos a tener que actuar rápidamente para restaurar la volemia y el equilibrio hidroelectrolítico alterado. Las indicaciones, como vemos en el cuadro, en shock hipovolémico, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, ¿no? La depresión del líquido extracelular, vómitos, diarreas, trastornos renales, la depresión acuosa también, la reducción de ingesta, que nos lleva a coma, o un aumento de pérdidas como la sudoración excesiva, diabetes insípida, la depresión también salina, como los diuréticos, nefropatías, pérdidas digestivas, la insuficiencia prerenal aguda, también en el caso de la hipernatremia, ¿no? Causas renales o extrarrenales, y también debido a la causa de diabetes insípida. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones que vamos a tener, también derivadas debido a la técnica o debido por el volumen perfundido. Entonces, a la técnica podemos tener una flebitis, una irritación séptica, extravasación, o embolismo gaseoso, ¿no? También la punción arterial, o neumotórax o hemotórax. Y también, ¿no? Por el volumen perfundido, ya sea, ¿no? Por el exceso, llegar a una insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y tanto edema cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a tener las normas generales para el uso de fluidoterapia intravenosa, ¿no? Vamos a ver que no existe un protocolo general exacto para esta fluidoterapia y, bueno, para cada cuadro clínico, ¿no? Entonces, vamos a tener que las pautas de fluidos deben ser ajustadas a cada caso individualmente y se debe pautar los líquidos en función de los déficits calculados, ¿no? Sumado a esto, se debe ajustar especialmente en situaciones de insuficiencia orgánica y se debe seleccionar adecuadamente el fluido para cada de líquidos, debe ser ajustado según el aporte y las pérdidas, ¿no? Entonces también tenemos que ver que se debe evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia por incrementar el volumen extravascular, ¿no? Y también se debe evitar lo que son las soluciones glucosados en enfermos neurológicos, ¿no? Que se comportan como hipotónicos, que pueden favorecer la aparición de edema cerebral. También se debe monitorizar hemodinámicamente en enfermos crónicos sometidos a fluidoterapia intensiva y lo que es diuresis, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver los tipos de soluciones y las características y la clasificación, ¿no? Vamos a tener dos tipos de soluciones. Bueno, vamos a tener dos tipos de soluciones, ¿no? Lo que son las soluciones cristaloides y lo que son las soluciones coloides. Dentro de las soluciones cristaloides vamos a tener
cristaloides hipotónicos, los cristaloides isosmóticos, los cristaloides hipertónicos, las soluciones alcalinas y las soluciones acidificantes, ¿no? Así como que en las soluciones coloides vamos a tener los coloides naturales y los coloides artificiales. Siguiente, por favor. Ya, bueno, dentro de las soluciones cristaloides vamos a ver que son soluciones electrolíticas y azucaradas que permiten, ¿no?, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y expandir el volumen intravascular, ¿no? Y en caso de contener azúcares, aportar energía que pueden ser iso o hipertónicas respecto al plasma. Creo que está fallando el audio. Fernando. Sí, doctor, esto aquí. Se me está yendo un poco la señal, doctor. También vamos a tener lo que es, dentro de los cristaloides hipotónicos, vamos a tener el hiposalino al 0,45%, ¿no? Que aporta la mitad del contenido de cloruro de sodio que la solución fisiológica, ¿no? Esta va a ser ideal para lo que es el aporte de agua libre, exenta de glucosa. Siguiente. Dentro de los cristaloides isosmóticos, vamos a ver que estos se distribuyen fundamentalmente en el líquido extracelular, permaneciendo a la hora solo el 20% del volumen infundido en el espacio intravascular, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener lo que es la solución fisiológica, el 0,9%, ¿no? Que está indicada para reponer líquidos y electrolitos, especialmente en situaciones de pérdidas importantes de cloro, ¿no? Estados de hipereméticos, ya que en la solución fisiológica proporciona cloro-sodio es de 1 a 1, ¿no? Mientras que el líquido extracelular es de 2 a 3. Siguiente. También vamos a tener la solución Ringer, que es una solución electrolítica balanceada, en la que aparte del sodio de la solución salina isotónica es sustituida por calcio y potasio, ¿no? También vamos a tener lo que es la solución de Ringer lactato, ¿no? Que es similar a la solución anterior, pero contiene además lactato que tiene un efecto buffer, ya que primero es transformado en piruvato y luego en bicarbonato durante el metabolismo, como parte del ciclo de Cori, ¿no? Luego de esto también vamos a tener lo que es la solución glucosada al 5%. Sus indicaciones principales son como la hidrataciones hipertónicas y para proporcionar energía durante un periodo corto de tiempo. También se va a tener lo que es la solución glucosalina isotónica, ¿no? Que es eficaz como hidratante para cubrir lo que es la demanda de agua y electrolito. Siguiente, por favor. Después de eso vamos a tener lo que son los cristaloides hipertónicos, ¿no? Dentro de esto vamos a tener lo que es la solución salina hipertónica, que se recomienda el 7,5% con una osmolaridad de 2.400 miliosmoles por litro. Y es aconsejable monitorizar los niveles de sodio plasmático, ¿no? Y lo que es la osmolaridad para que no rebasen el Dintel de 160 miliequivalentes por litro y de 350 miliosmoles por litro, ¿no? También vamos a tener las soluciones glucosadas al 10%, 20% y 40%, ¿no? Que aportan energía y movilizan sodio desde la célula al espacio extracelular y potasio en sentido opuesto, ¿no? Siguiente. También se va a tener lo que son las soluciones alcalinizantes, dentro de los cuales vamos a tener el bicarbonato de sodio al 1,4% y al 8,4%. El primero es una solución ligeramente hipertónica, que es la más usada habitualmente para corregir lo que es la acidosis metabólica, que supone un aporte de 166 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. Mientras que la segunda es una solución hipertónica de 2.000 miliosmoles por litro, de elección para la corrección de acidosis metabólica aguda severa y, bueno, eleva de forma considerablemente la producción de CO2, ¿no? También se va a tener lo que son las soluciones acidificantes, dentro de la cual va a estar el cloruro de sodio, cloruro amónico. Esta va a ser una solución isotónica que se indica en la alcalosis hipoclorémica, como por ejemplo los casos de alcalosis grave por vómitos y no corregida con otro tipo de soluciones. Siguiente, por favor.
Ya. Por último, se van a tener lo que son las soluciones coloides, ¿no? Dentro de este vamos a tener dos grupos, ¿no? Los coloides naturales y los coloides artificiales. Dentro de los coloides naturales vamos a tener la albúmina. Bueno, este va a ser de gran expansión de volumen plasmático. Vamos a ver que a los 2 minutos alcanza el espacio intravascular y tiene una vida media de 4 a 16 horas, ¿no? Y carece de factores de coagulación. Las indicaciones de este son situaciones de hipovolemia como shock, quemaduras, situaciones de hipoproteinemia como ascitis y malnutrición, ¿no? También se va a tener lo que es el manitol dentro de los coloides artificiales, que va a ser un diurético osmótico y que favorece el paso de agua desde el tejido cerebral al espacio vascular, ¿no? Vamos a ver que las indicaciones de este es hipertensión intracraneal. Siguiente. Por último, vamos a tener acá, ¿no? Una tabla en la cual vamos a tener los diferentes tipos de soluciones ya mencionadas y la osmolaridad, ¿no? De estas. Como, bueno, los cristaloides, vamos a tener lo que son el agua inyectable, la glucosa al 5% que ya se ha hablado, la glucosa al 10%, al 50%, el cloruro de sodio al 0,9%, 3%, 5% y 7,5%, ¿no? Así como los coloides, la albúmina al 5%, al 25%, lo que son las gelatinas, los almidones del 3,6 y 10% y lo que es el pentatarsh, ¿no? Siguiente. Bueno, para concluir vamos a hablar acerca de protocolos específicos de la fluidoterapia en emergencias. Justo el tema que veníamos conversando, que vendría a ser el shock hipovolémico, tanto de origen hemorrágico como no hemorrágico. El primer paso, como vimos, es el soporte vital con todos los protocolos que debemos seguir. El segundo paso viene a ser la monitorización dinámica a través de lo que es la presión venosa central, que tiene que estar entre 3 a 7 centímetros de agua, lo que es la presión capilar pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica mayor a de 90 milímetros de mercurio y la diuresis por hora de 40 mililitros por hora. También la frecuencia cardíaca se tiene que monitorizar mediante el EKG. Luego tenemos lo que es el manejo de líquidos. Vamos a ver que el tipo de fluidos debe ser seleccionado cuidadosamente y no se deben utilizar soluciones hipotónicas porque estas favorecen el incremento del volumen extravascular. Es necesario administrar sangre si el hematocrito es menor al 30%. Y como decía el doctor, existen controversias en la elección del fluido inicial, si es que vamos a emplear lo que son cristaloides o coloides. Vamos a ver acá un mapa donde vamos a saber las características principales de los coloides o cristaloides que podemos utilizar. En el caso de los coloides, podemos utilizar la albúmina, es un expansor bastante eficaz. 25 gramos administrados rápidamente pueden aumentar la volemia en 400 centímetros cúbicos. A los 2 minutos va a alcanzar el espacio intravascular y tiene una vida media de entre 4 a 16 horas. También tenemos lo que son los dextranos, que tienen una importante expansión de volemia porque tienen un mayor peso molecular. En este caso, los efectos persisten de 8 a 12 horas, tiene efectos antiagregantes plaquetarios, puede producir toxicidad renal dosis dependiente e incluso anafilaxia y también presentan un efecto inmunosupresor. En el caso de los cristaloides, vamos a ver que podemos utilizar la solución salina al 0,9% o el lactato de Ringer. Estos son expansores fundamentales del espacio intersticial, tienen una velocidad de desaparición del torrente circulatorio muy rápida. La necesidad de alto aporte y riesgo de sobrecarga del espacio intersticial. No se deben utilizar soluciones hipotónicas como el suero glucosado al 5% o el hiposalino al 0,45% porque desaparecen más rápido y no van a tener esa capacidad expansora, ¿no? Que sí tienen estos. En cuanto al protocolo de la fluidoterapia, vamos a ver que se tienen que canalizar dos vías periféricas y se puede iniciar una perfusión. En este caso, como dijo el doctor, ganaron los cristaloides. Se puede utilizar solución fisiológica o Ringer lactato. En cuanto a la cantidad, se recomienda de 500 mililitros de suero fisiológico en 20 minutos.
Luego de iniciar esta perfusión, vamos a valorar la respuesta hemodinámica con lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central y sobre todo la diuresis. En este caso vamos a ver que si hay una mejoría de la presión arterial con un aumento de la presión venosa central menor a 3 milímetros de mercurio, vamos a continuar con la perfusión. Pero si no existe una mejoría mayor de la presión venosa central de 5 milímetros de mercurio, tenemos que suspender la perfusión. Si no existe respuesta con los cristaloides, se puede iniciar con lo que son los coloides, como la albúmina, por ejemplo. En el caso de fármacos vasoactivos, vamos a emplearlos mediante una vía central si es que el paciente lo precisa, como lo que es la dopamina o la dobutamina. Como ya dijimos, administrar sangre si el hematocrito es menor al 30%. Y en pacientes politraumatizados se recomienda una carga inicial de 1000 a 2000 mililitros de cristaloides. A ver, solamente una observación antes. El tema de los fármacos vasoactivos, es importante saber, la primera elección por que tenga menos efectos colaterales es la noradrenalina. ¿Ya? ¿Está claro? Noradrenalina. En segundo, por sus efectos que también que tienen menos efectos colaterales y van mejor en pacientes con acidosis metabólica, es la vasopresina. ¿Sí? La dopamina ha dejado de lado ya hace mucho tiempo. Antes se utilizaba como primera droga. ¿Por qué se dejó la dopamina? Porque tiene un efecto taquicardizante y hacían muertes súbitas al dar este medicamento vasopresor. Ya está claro eso. Ya noradrena, primera elección. Segunda elección, vasopresina. Tercera elección puede ser adrenalina. Y dobutamina utilizamos cuando hay un problema de falla de bomba, falla cardíaca. Ya solamente en estos casos podemos utilizar la dobutamina. Bien, continuamos. Está bien, doctor, gracias. En el caso de lo que es el tema de la hemorragia digestiva alta, de acuerdo al cálculo estimado de pérdidas, vamos a ver que la disminución del hematocrito entre 3 a 4 puntos va a significar una pérdida de 500 mililitros. Es entonces que necesitamos reponer la volemia. En el caso de lo que es una hemorragia digestiva alta, que es leve, podemos dar soluciones cristaloides como el ringerlactato o el suero fisiológico al 0.9%, en un ritmo de perfusión de entre 1000 a 2000 mililitros por hora. Es necesario tomar en cuenta precauciones en lo que es insuficiencia cardíaca, renal o hepática, y no se deben utilizar soluciones hipotónicas como el suero glucosado al 5%. Reponer sangre si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro. En el caso de lo que es la hemorragia digestiva alta grave, podemos dar cristaloides más coloides, reponer sangre y también una transfusión de plaquetas si es menor a 50.000. En el caso de las quemaduras, hay que ver qué pacientes van a tener criterios de ingreso para ser tratados. Y en este caso vamos a ver las quemaduras de segundo grado, donde tiene que existir más del 15% de la superficie corporal quemada, más del 10% en niños y más del 5% en ancianos. También las quemaduras de tercer grado, mayores al 5% de la superficie corporal. Y también pueden incluirse pacientes que tengan afecciones por las quemaduras en cara, cuello, manos, pies, axila, periné, genitales o áreas de flexión. Pacientes con lesiones concomitantes graves, síndrome de inhalación, quemaduras eléctricas o químicas y pacientes con patologías previas graves. Lo primero que se realiza es dar un soporte vital. Luego, la fluidoterapia se realiza lo que es el protocolo de Parkland. Se le tiene que dar analgesia o sedación, una profilaxis antitetánica y una monitorización constante. En cuanto a la pauta de fluidos, el protocolo de Parkland nos indica que el primer día se tiene que administrar cristaloides, en este caso ringerlactato, 4 mililitros kilogramo peso por superficie corporal quemada en adultos, 3 mililitros kilogramo peso por superficie corporal en niños, y la mitad en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas siguientes. El segundo día se puede dar cristaloides más coloides, en este caso cristaloides como el glucosado al 5%, 30-40% del primer día en función a lo que es la diuresis.
y los coloides como la albúmina o el plasma fresco congelado de 0.3 a 0.5 mililitros kilogramo peso por superficie corporal quemada. En cuanto al tercer día, vamos a ver que se administra cristaloides, puede ser un glucosal 5%, más las pérdidas iónicas que ya puede tener el paciente. Es necesario ajustar esta pauta de acuerdo a la diuresis por hora para poder alcanzar objetivos. En este caso, en los adultos, vamos a ver que una diuresis horaria de 50 mililitros por hora. En los niños mayores a 2 años, una diuresis horaria de 25 mililitros por hora. En los niños menores de 2 años, una diuresis horaria de 1 mililitro kilogramo hora. En el caso de la hiponatremia, vamos a ver que se considera moderada cuando el sodio es de entre 120 a 125 miliequivalentes por litro. Lo principal es buscar la etiología para así poder tratar la causa. Se debe realizar una restricción de líquidos totales a 500 a 1000 mililitros al día. Y en general no se produce sintomatología hasta que las cifras descienden menos de 125 miliequivalentes por litro. Y es necesario valorar el volumen extracelular para conocer la causa. En cuanto a la hiponatremia severa, vamos a ver que se considera cuando el sodio es menor a 115 miliequivalentes por litro. Lo principal igualmente, el tratamiento etiológico. Se puede emplear el suero salino hipertónico al 3% en un ritmo de perfusión lento. La mitad de miliequivalentes calculados tienen que darse en 12 horas y el resto en las siguientes 24 a 36 horas. Y el objetivo es conseguir concentraciones seguras de sodio que van a ir entre 125 a 130 miliequivalentes por litro. Si es que el paciente presenta o si es que hay una insuficiencia cardíaca, es necesario añadir diuréticos EASA e inotrópicos. Si hay una depresión de volumen, perfundir salino isotónico hasta hallar el volumen extracelular normal. Acá vemos la fórmula clásica del cálculo del déficit de sodio para poder realizar una reposición adecuada. Luego tenemos lo que es la hipernatremia, en este caso considerada cuando el sodio es mayor a 150 miliequivalentes por litro. Lo principal es realizar el diagnóstico etiológico y el tratamiento etiológico. Para eso vamos a valorar la volemia y el volumen extracelular. El tratamiento tiene que ser dirigido a la corrección del déficit de agua, normalizar las situaciones de depresión o la sobreexpansión del volumen. Ahí tenemos la fórmula característica para calcular el déficit de agua. Y el ritmo de perfusión tiene que ser lento para evitar lo que es un edema cerebral. La mitad del déficit en las primeras 12 a 24 horas y el resto en las 24 a 36 horas siguientes. El fluido de elección es agua libre de sodio oral o suero glucosal 5% intravenoso. Si hay una depresión de volumen, el salino hipotónico o isotónico simultáneamente. Y si hay expansión de volumen, diuréticos intravenosos o una diálisis si es que el paciente presenta insuficiencia renal severa. Finalmente tenemos lo que es el tratamiento para la gastroenteritis aguda. Vamos a ver requerimientos diarios más pérdidas estimadas. En este caso podemos administrar 2.000 a 3.000 centímetros cúbicos de suero glucosalino, más 40 miliequivalentes de cloruro de potasio, más pérdidas, o 1.500 centímetros cúbicos de suero fisiológico del 0.9%, más 1.500 centímetros cúbicos de suero glucosal 5%, más 20 miliequivalentes de cloruro de potasio, más las pérdidas. En el caso del accidente en el caso de pacientes que presenten accidente cerebrovascular, no debemos utilizar el suero glucosado al 5% por su baja osmolaridad, porque esto nos puede producir un edema cerebral y un consiguiente déficit neurológico. Es necesario utilizar preferentemente suero fisiológico al 0.9% glucosalino para mantener cifras de la presión arterial de forma discreta. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, esto lo vamos a ahondar también en las prácticas. Yo creo que están ansiosos de ver el partido, por eso me he adelantado. No creo que haya